El nombre para esta noche es Que no te callen, que no te callen, que no te callen, ¿no? Y yo sé que esta es una palabra que muchos hemos escuchado, a veces muchos revoltosos se agarran de esta palabra y dicen que no te callen, que no te callen, y salen ahí con los palos, las piedras y las antorchas encendidas a, a matar a Frankenstein. Pero lo cierto es que nosotros debemos entender que esta frase para nosotros debe tener un significado diferente, el que no te callen. Y yo estaba orando al respecto de esto, el Señor me había hablado hace algunos días atrás con respecto a esta palabra para esta noche. ¿Por qué? Porque yo siento que andamos muy calladitos, ¿sí? Y de paso quiero decir, empiecen a encender el chat cuando usted escuche una frase que le toca, ponga ahí en el chat cuando usted escucha un versículo, una cita bíblica, antes de que alguien pregunte, disculpe, ¿qué era? Entonces usted lo pone ahí y vamos encendiendo el chat y ahí con unos emoticones y vaya poniendo ahí, vaya siendo partícipe, ¿ok? Entonces, esta palabra es la que venía a mi corazón y es esta porción de la escritura que habla de Bartimeo. Entonces, en Marcos 10, versos 46 al 52 es donde nos vamos a basar esta noche. Marcos 10, de 46 al 52 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, se refiere a Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que él estaba dando voces, lo que quiere decir que él estaba gritando. Sí, él estaba gritando. Dar voces quiere decir que él estaba desde lejos, desde que ya se enteró que iba a pasar por ahí, él empezó a gritar. Ojo que él era ciego, ¿no? Entonces él no sabía qué momento Jesús estaba más cercano a él. Por lo tanto, lo más cercano que él podía pensar que Jesús estaba era lo suficiente para que escuche el grito que él podía dar. Y esto me toca mucho, esta primera parte, porque él empieza a gritar para llamar la atención de Jesús. Y el gritar provocó algo. Vamos a ver qué dice. Entonces comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Sí? Muchos le reprendían, ya cállate, oye, no seas gritón. Oye, qué sé yo, le habrán dicho, qué irrespetuoso, oye, es Jesús, ¿cómo le vas a gritar? ¡Ah, Jesús, hijo de David! ¿No? Ten más respeto. O de pronto le habrán dicho cosas como, eh, qué sé yo, mugroso harapiento. ¿Quién te crees para referirte a Jesús? ¿Qué sé yo? Toda esta oposición que había ahí. Dice que reprenderles que le mandaban a callar. Que en otras palabras le decían, tú no tienes por qué gritar su nombre, qué sé yo. Pero él clamaba mucho más. Me gusta mucho porque dice que él, en lugar de dejarse ahí amedrentar por ellos, en lugar de hacerles caso, él gritó mucho más, ¿no? Y dice que clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ya de pronto cambió, ¿no? La cosa ya no fue oye, cállate, sino, ten confianza, levántate, te llama, ven, claro, por favor, pasa. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Este ciego era famoso, ¿no? Entonces, era un poco como de sobra la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces quiero sacar algunos puntos claves de estas escrituras que tienen que ver con este no callarnos. ¿Cómo lo relacionamos a este tiempo? Porque en este tiempo hay muchas cosas que nos
están callando, desde totalmente decirnos que los cristianos debemos callarnos la boca, debemos callarnos nuestra manera de pensar en la política, debemos callarnos nuestra manera de pensar en cuanto a la moral, debemos callarnos en cuanto a nuestra manera de pensar del aborto, en cuanto a manera de pensar sobre el homosexualismo, en cuanto a nuestra manera de pensar de la corrupción, de cómo se guían las cosas, de cómo se hacen los contratos, qué sé yo. Debemos callarnos en cada área, porque resulta que nosotros somos una piedra en el zapato para los que quieren hacer lo que les parece. Y esto es bíblico, porque la Biblia dice que nosotros, o que en los últimos tiempos, lo bueno será llamado malo y lo malo bueno. Entonces resulta que nos mandan a callar a nosotros porque supuestamente lo que estamos haciendo está mal. Ahora, también hay otras formas en las que se nos está mandando a callar. Por ejemplo, cuando se nos dice que no nos reunamos aún en la iglesia, se nos está mandando a callar. Cuando se nos confina a estas pantallas, es de alguna manera algo que nos obliga a estar callados, nos obliga a estar ahí eh, un poco limitados, ¿no es cierto? Lili, qué gusto verte. Qué chévere. Entonces, me emociono cuando veo caras que no he visto hace muchísimo tiempo, así que qué lindo. Y cuando nosotros vemos ese callarnos, ¿no es cierto? Cuando vemos que de pronto las circunstancias nos están obligando, justo lo que dicen, nos obligan a estar en mute. Exactamente, Cristian, eso fue contra ti. Cuando a veces nosotros estamos obligados a estar callados, obligados a no decir nada, obligados o confinados a no poder compartir a otros, nos están callando. Y insisto, esto no es un llamado a que no me importa la cuarentena, yo salgo y ya, no me importa el ser prudente o no me importa la mascarilla, me voy a... No, no, no. No estoy diciendo que debemos hacer eso, pero sí estoy diciendo que nosotros somos tan creativos que Dios nos ha dado la capacidad de ir por encima o de estar por encima del sistema en esas cosas y de no callar nuestra voz. Jesús llegó en un momento en el que él no debía hablar como hablaba. Sí, de hecho, él fue condenado por hablar como hablaba. Le mandaron a callar muchas veces. Pero Jesús encontraba la manera de hablar y de decir y de dar el amor a todos, salud. Se buscaba la manera, buscaba la manera de encontrar, ¿sí?, el momento exacto y las palabras para burlar de alguna manera ese no permitir que él hable. Y él terminaba dando la verdad, porque lo que el Padre le decía que él diga, él tenía que decirlo, eso era un hecho. Y yo quiero decirte, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes que el Padre nos está dictando a nuestro oído cosas? Y él está diciéndonos cosas que debemos hablarlas. Y nosotros no podemos quedarnos callados a eso, no podemos decir, no, es que ahorita no hay a quien decir, no hay a quien hablar de Cristo, es que ya a los mismos que ya les he hablado todo el tiempo les veo ahí. No, el Señor nos llama a ser luz, nos llama a ser luz. Y si es que tú estás dispuesto, el Señor va a poner personas en el camino. Si tú estás dispuesto, el Señor va a poner personas en el camino. Y no puedes quedarte callado. No podemos quedarnos callados. Amén. Que no te callen, que no te callen. Entonces, voy analizando un poco lo que pasó aquí con Bartimeo. Y es que, primero, Bartimeo estaba sentado junto al camino. ¿Y qué beneficio puede tener alguien sentado junto al camino? Absolutamente nada. Lo único que hacía era ver, no sé si usted ha pasado por los pueblitos, de pronto cuando se va a la costa, al oriente, así, y va por esos pueblitos en los que hay personas en la ventana y que le pasan saludando a uno. Y su aventura más emocionante de pronto en ese día será cuando alguien le respondió el saludo. Y, porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? Es como que ese fue la hazaña de ese día, ¿no? Y a veces estamos nosotros así, estamos sentados junto al camino. Y no estamos haciendo nada más que ver pasar a la gente y nada más que
no sé, estar ahí. Y siguen pasando las personas, siguen pasando las cosas, siguen pasando las circunstancias y nosotros estamos ahí y no hacemos más nada. Y el ciego lo único que podía hacer es, ni siquiera podía ver. Lo más triste de esto es que ni siquiera podía ver, sino que él estaba junto al camino y tal vez escuchaba pasos. Y cuando escuchaba pasos, lo primero que hacía era levantar la mano, ¿no? Levantar la mano, ¿no? Y tal vez decir, ¿no? Una caridadcita, qué sé yo, alguna cosa así, alguna frase ya aprendida, ¿no es cierto? Que era lo que seguramente repetía continuamente cuando sentía pasos por ahí. Y daba lo mismo quién pasaba. Si podía ser un rey, podía ser un sacerdote, podía ser... Él generalmente levantaba su mano y estaba esperando recibir algo en sus manos, estaba esperando recibir algo específicamente, hablemoslo así, de manera económica. Porque él se había limitado a que esa era su condición. Y yo quiero decirte, a veces nosotros estamos limitados en este tiempo. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál pensamos que es nuestra condición en este tiempo? Es que mi condición es una condición en que mi trabajo me absorbe más que antes. Puede ser cierto. Es que mi condición es que yo no tengo mucho internet. Bueno, los que están aquí son los que sí tienen. Pero llévele el cuento a otros. Es que yo no tengo internet para conectarme. O puede ser, es que lo que pasa es que yo no conozco a otros, yo no tengo a otras personas a quienes pueda llegar, a quienes pueda hablarles, qué sé yo. Y nosotros mismos nos limitamos y nos vemos de una manera. Y cuando hacemos eso, lo único que podemos hacer es estirar la mano. ¿Qué quiere decir estirar la mano? Es recibir, no dar. Estamos limitados a querer recibir, recibir, recibir. A veces puede ser que nosotros vengamos a la reunión, ¿no? De 180 que están esperada cada 15 días y cuando venimos nosotros de pronto venimos con esta actitud, ¿no? De ojalá me den algo. Ojalá me den algo que me sirva, ojalá me den algo que me anime, ojalá me den lo que yo estoy buscando. Y aun cuando hemos escuchado testimonios muy chéveres de, wow, esta reunión fue justo lo que yo necesitaba, y gloria a Dios por eso, porque de eso se trata, pero a veces no está mal en encontrarlo. Lo que está mal es que nosotros tengamos una actitud de que solo sea eso, de que solo sea estoy listo para recibir, pero no tengo nada que dar. Y eso es algo que fue un poco triste porque él estaba en ese punto en el que solo sentía que podía pedir, no sentía que podía dar. Ahora, avanzando un poco en esto, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Es decir, él reconoció el rumor de alguien. Es decir, de pronto una esperanza, ¿sí? Entre cualquier persona que podía estar ahí, digamos que pasaba un rey por ahí. La mayor esperanza que Bartimeo podía tener es que ese rey le dé monedas de plata y de oro, ¿no? Que le dé más que de lo que otros le dan. Esa podía ser su mayor esperanza. Pero aquí hubo un cambio interesante, porque no es que él pensó, vino Jesús, no, pues Jesús ha de tener un ministerio importante, así que a él le voy a pedir también. No, ahí cambió. Él entendió que había esperanza. Y nosotros debemos entender que Jesús es esperanza. Mire, yo sé que les estoy hablando a quienes saben que Jesús es esperanza, pero yo quiero decirte, a veces aun cuando sabemos que Jesús es esperanza, vivimos desesperanzados. A veces aún sabiendo que Jesús es esperanza, hemos admitido cargas y nos hemos acostumbrado, ¿no? ¿Le ha pasado que a veces uno está fruncido? Y está fruncido todo el tiempo, eso le pasa a veces al Diego David, ¿no? Que en las fotos, ¿sabes? Así, fruncido, ¿no? Y a ver, sus discípulos se ríen nomás. Entonces, prendan las cámaras, por favor. Yo quiero verles sus sonrisas, quiero verles que usted está recibiendo, que está siendo parte de todo esto, ¿ok? Y el host le va a empezar a poner ahí, ¿dónde está? Ask to start video, ¿ok? Y
Y nosotros muchas veces estamos, como les digo, caminando sin esperanza. Aun cuando decimos que tenemos esperanza, pero cargamos un peso. Y como dije al inicio, nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. Es como que o sea, no expecto nada más porque esta es mi vida. Esta es la vida que estoy viviendo hoy por hoy y ya, ni modo, tocó, tocó. Pero yo quiero animarte a que voy a utilizar una frase, ya que vi a alguien, a que te bajes del caballo y digas, no, hay algo más ahí para mí. Hay algo más que yo pueda encontrar. Hay algo más que está ahí obstruido. ¿Qué me cayó? Tal vez tú te has sentido callado toda la cuarentena. ¿Cuántos meses van? Como 8, creo, ¿no? O 7, bueno, no sé. O tal vez tú te has sentido callado por algo que lastimó tu corazón. Tal vez eso te cayó. O tal vez lo que te cayó fue la mala actitud de alguien. Tal vez lo que te cayó fue el chocar con alguien, una pelea. Tal vez lo que te chocó fue tus pocos recursos económicos, fue lo que te cayó. Y tú pensaste, es que si yo no tengo recursos, yo no tengo voz. Tal vez lo que te cayó es que tú piensas que no tienes qué dar, qué ofrecer. Tal vez tú crees que eres alguien que no tienes talentos. O tal vez te cayó el sentirte solo, el pensar, yo no tengo amigos, entonces te encerraste hacia ti mismo y dijiste, no, yo estoy solo. ¿Qué es lo que te ha callado? ¿Qué es lo que te está callando? Escucha, cuando nosotros como líderes oramos por ustedes, como jóvenes 180, una de las cosas que oramos, tal vez en diferentes expresiones, es que ustedes no se callen, que ustedes sepan, que ustedes reciban, que crean que ustedes son luz. Cada uno de ustedes con su carácter único e incomparable, ustedes no pueden callar porque eso que hay en ustedes es de bendición. No pueden callar. Pero sabes, a veces escogemos callar lo que podemos ser en Dios y decidimos gritar lo que hemos sido en esta tierra. O decidimos gritar lo que nos detiene. ¿Sí? Hay muchas personas que podrían, hablando de Bartimeo, que podrían haberse encerrado, estoy ciego, sí, o sea, soy un inútil, lo único que puedo esperar es dinero. Pero cuando él vio esperanza, él dijo, aquí está mi oportunidad de libertad. Y yo quiero que tú puedas ver, aquí está tu oportunidad de libertad. Aquí está tu oportunidad de libertad, que tú puedas reconocerlo. Aquí está Jesús, Jesús está pasando por aquí. Mira, es muy parecido lo que vivió Bartimeo a lo que somos nosotros, porque Bartimeo no vio nunca a Jesús, como nosotros no lo hemos visto físicamente. Pero Bartimeo decidió aún así creer por lo que otros le compartieron. Y nosotros, tú y yo, hemos decidido creer por lo que otros nos compartieron de Jesús. Por lo tanto, estamos muy similares en condiciones, ¿no? Es muy similar a lo que pasó a Bartimeo. Siendo ciego, él sin saber quién era Jesús, decidió clamarle a él. Y tú no estás errado, ¿sí? Bartimeo se arriesgó. Y cuando se arriesgó, ¿qué pasó? No era en un momento en el que pasaba uno por ahí en el camino. Iban a una fiesta en Israel. Entonces, como iban a una fiesta en Israel, había mucha gente que estaba pasando por ahí. Y no sé si decirlo para colmo, o encima de eso, como decimos acá los quiteños, ¿no? Venía, venía Jesús, y con Jesús venía toda una multitud. Usted imagínese, eso parecía proselitismo político, pero claro, no era. Y claro, venían ahí todos alrededor, el bullicio, y en medio de ese bullicio, otra voz ahí molestosa que decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, y él no callaba, porque como dije antes, él no sabía si estaba cerca o estaba lejos, pero él tenía la esperanza de que si gritaba lo suficientemente alto y llamaba la atención de Jesús, iba a obtener algo.
Y él siguió y persistió y no se cayó. Y la gente le decía, cállate. Habrá gente que hasta burlona le habrá pegado, pateado, yo no sé, la Biblia no lo dice, tampoco puedo inventarme, pero pudo haber pasado muchas cosas. Y dice aquí que le reprendían. ¿Qué es reprender? Es decirle, cállate la boca, no hables, no seas inoportuno. Pero él siguió. Y mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos sentimos lo suficientemente ciegos como para gritar a gran voz, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí? ¿Cuántos de nosotros podemos entender que ha habido voces que nos han callado y necesitamos gritar aún con más fuerza? Dice aquí que cuando él le callaron, él clamó con más fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que en este tiempo, cuando estas cosas nos están callando, debemos clamar con más fuerza. No debemos criticar con más fuerza. No debemos quejarnos con más fuerza. No debemos deprimirnos con más fuerza. No podemos llorar con más fuerza, ¿me entiendes? No, lo que está diciendo, no podemos distraernos con más fuerza. Tenemos que clamar con más fuerza. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando él le dijo, ten compasión de mí, esto nos habla mucho de cuál era el corazón de Bartimeo, porque Bartimeo estaba reconociendo, yo necesito tu compasión. Sí, he escuchado que hay muchas personas que dicen, no, es que yo no quiero que me tengan compasión. Y a veces podemos ser así, es como que no queremos que otros vean nuestras falencias, no queremos que otros vean las áreas que están débiles o descubiertas en nuestra vida. Pero aquí vemos un ejemplo a Bartimeo gritando, ten compasión de mí, necesito tu misericordia. ¿No es cierto? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Se detuvo. Y yo imagino, más o menos como la mujer de flujo de sangre, que los que han estudiado la palabra o han leído esta porción, recuerdan que esta mujer se arrastró y le tocó a Jesús. Y cuando le tocó, ¿qué es lo que le dijeron? ¿No? O Jesús dijo, un momento, alguien me ha tocado. Y Jesús, o sea, dice eso y los discípulos le dijeron, Jesús, toda la multitud te aprieta, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Toda la multitud viene apretujándote, ¿no? Algunos ven, tócale a mi hijo, dice que yo cuando crezca quiero ser como tú, qué sé yo. Y había sido más tocado que qué. Sin embargo, Jesús reconoció entre todos a alguien que le tocó con fe. Y aquí es algo muy similar. Entre todos los gritos, entre todo el bullicio, Jesús reconoció un clamor con fe. Alguien que quería dejar de ser ciego. Escucha esto. No sé si voy a dar un porcentaje, pero me voy a aventurar a dar un porcentaje inventado. El 98% de las personas que estaban junto a Jesús podían ver, al menos con los dos ojos. Y ese 2% lo dejemos para algunos que veían solo con un ojo o que no veían. Porque de pronto también había más ciegos que estaban siguiéndole, ¿no? Que ahí con otros para ser sanados, de pronto. Pero curiosamente, ese 98% que tenía vista, no veía lo que Bartimeo sí veía. Bartimeo, siendo ciego, reconoció Jesús, hijo de David. Y eso no era una frase bonita, ¿no? Como cuando uno va al mercado y le dicen, reycito, venga, compre estas papitas, ¿no? ¿Le ha pasado? Reinita, mi rey. Me ha pasado, ¿no? Yo la primera vez que fui al mercado y me dijeron, mi reycito, yo me sentí importante, ¿no? Y me está coqueteando la casera. Me está coqueteando la casera. Pero lo cierto es que nosotros debemos aprender a reconocer, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esto? ¿Sí? No nos fijemos en la coquetería de la casera, ¿no? Jesús
se dio cuenta que no le estaba adornando el nombre Jesús, hijo de David. Lo que le estaba diciendo es, yo sé que tú eres el Mesías que iba a venir de la casa de David. Porque el pueblo judío sabía muy bien que el Mesías elegido iba a venir de la casa de David, de la familia, de la descendencia del rey David, porque Dios le dio la promesa al rey David. Nunca faltará alguien que esté en el trono, que sea de tu casa, y se refería a Jesús. Y podemos ver eso en las profecías de Isaías. Entonces, cuando le dijo ese Jesús, hijo de David, no le estaba diciendo, mi rey, venga, compadézcase de este pobre hombre. Le estaba diciendo, yo sé que tú eres el Mesías y yo sé que no me equivoco al poner en ti mi esperanza. Han pasado por este camino de todo, profetas, sacerdotes y lo que quiera. Pero quien me puede dar esperanza, ese eres tú. Y cuando le dijo eso, ¿sí? Jesús, ¡boom!, dijo, a ver, ¿quién me reconoce? ¿Quién sabe quién está reconociendo que yo soy el Mesías? Sin duda alguna, él lo está diciendo. Y dice que se detuvo y mandó llamarle. Y dice que le llamaron al siervo, oye, te están llamando a ti. Y cuando le dicen eso, le dicen, ten confianza, levántate porque te llaman. No, la gente que le estaba diciendo, oye, cállate la boca ahora de pronto, no, tranquilo, ten confianza, ven. De pronto el discurso cambió. Yo quiero hacer aquí un énfasis en cuántas veces nosotros tendemos a escuchar más la voz de las personas. No te va a escuchar, no te quiere. O la voz del mismo diablo. Porque el diablo es puerco, hija, el diablo es puerco. Entonces, escuchamos más la voz parecía yo, mejor nadie. Escuchamos más la voz del diablo que nos dice, nos mete cucarachas, sapos y culebras en el corazón y en la mente contra las personas para callarte. Porque él sabe que si tu corazón está mal, tu corazón se va a callar. Porque él sabe que tú no vas a poder ser luz si es que están saliendo de tu fuente otras aguas. Dice la palabra que de una misma fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. ¿Qué hay de la amargura de nuestro corazón? La pastora lo habló el fin de semana. Tiene que salir la amargura de nuestro corazón. Escuche, a diferencia del mundo, afuera la gente está esperando que le hagan justicia. Para salir de la amargura, tiene que pagar a otra persona. Uno de mis discípulos me contaba que pasó un caso bien triste, posiblemente ustedes vieron en las noticias, de una chica que, cuidando a una niña que en un centro educativo, por cuidarle a esta bebé, le ha puesto en una hamaca y le envolvió con una bufanda para que no se caiga mientras iba a revisar alguna cosa, qué sé yo. No estoy aquí ni para defenderle ni para atacarle, pero que de pronto parece que la bebé se movió y cuando se movió se cayó de la hamaca y se quedó colgada de la bufanda y murió. Y es una historia, pero de lo más triste, de lo más dura, pasó hace un mes atrás, algo así, tal vez un poco más, pero yo me ponía a pensar, y Dios, con Dios como testigo que no quisiera jamás estar en esa posición, eh, y no podría hablar del todo el cómo reaccionar ante una circunstancia así, pero sí entiendo una cosa, y es que el pedir que esta chica que no lo hizo no fue un asesinato premeditado. Sí hay negligencia, definitivamente hay negligencia, pero yo pensaría, lo peor que puedo hacer es que además de que mi hija haya muerto, condenar la vida a otra muchacha. Porque en el mundo la justicia se define que me den a cambio lo que yo perdí. Si quieren que yo salga de la amargura, me tienen que dar lo contrario. Y yo quiero decirte, lejos de eso, lejos de que eso sea algo que sana la amargura, la justicia humana genera mayor amargura. La única justicia que puede sanar nuestro corazón es la justicia que viene de Dios. ¿Y cuál es la justicia que viene de Dios? Jesús.
que Jesús, siendo aún nosotros pecadores, murió por nosotros. Esa es la justicia. Nunca olvidemos la justicia que recibimos de Jesús, de parte de Dios. Es que siendo pecadores, sin merecerlo, Él nos dio perdón. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a vivir bajo esa justicia? Y bajo ese principio, Jesús le dice esto y le llama, y la gente le dice, ven, ven, ten confianza, levántate, Él te llama. La gente es cambiante, no escuchemos eso. Satanás es experto para hablarnos cosas equivocadas, no escuchemos eso. Porque esa misma gente que le dijo cosas equivocadas ahora le estaba diciendo, ven, ven, ten confianza, levántate, sí, 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 jajaja. Y alguien seguramente le tomó del brazo y le llevó hasta donde estaba Jesús. Pero lo realmente importante viene cuando él se acerca, dice primero, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Eso me toca mucho. Arrojó su capa. ¿Qué era su capa? Recuerdo una palabra que Pastor Mauricio nos compartía hace años atrás, de qué es la capa. La capa para un mendigo era como su referente, ¿sí? Algo que identificaba fácilmente a un mendigo era una capa y un bastón. Los identificaba a los ciegos, los identificaba a los paralíticos, los identificaba a las personas que vivían y estaban sumidos bajo toda esta pobreza. Y esto era lo que ocurría, ¿no? Esto era una identidad sobre su vida. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la capa que te está callando? ¿Cuál es la capa que te ha hecho pensar que tú eres? Que tú estás destinado a, que tú estás condenado a. Porque dice aquí que Bartimeo cogió esa capa y la arrojó. Imagínese que un ciego arroje su capa. O sea, lo más lógico sería, por si acaso no me sane, me dejaré aquí esta capa. Así después regreso, cojo la capa y aquí no ha pasado nada. Pero mira, tal confianza hubo que él se despojó de algo y dijo, no me importa dónde caiga esta capa, sé que a partir de ahora no la voy a necesitar más. Y eso es lo que tú y yo debemos reconocer en este tiempo. A partir de ahora ya no voy a necesitar más verme de esta manera. A partir de ahora ya no voy a necesitar más actuar de esta manera, porque ya no soy el mismo, porque realmente ahora lo que yo vivo, lo vivo de una manera diferente, porque lo vivo como un hijo de Dios. Lo vivo de una manera diferente porque yo creo firmemente que yo soy una nueva persona. Entonces él arroja su capa, se levanta y dice que vino a Jesús. Yo no sé, supongo que alguien medio le condujo hacia allá, pero el punto es que llega donde está él. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Es como, ¿qué quieres que te haga? No, y Jesús, no, estoy acá. Perdón. Jesús, ¿qué? ¿Me explico? No. La pregunta fue algo tan especial, como ya lo hablamos creo que hace 15 días, esa pregunta que podría parecer que sobra. Cuando le dice, ¿qué quieres que te haga? Dice que el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y yo quiero decirte, nadie que no se dé cuenta cuál es su necesidad va a llegar a clamar como clamó Bartimeo. En otras palabras, si tú y yo no nos damos cuenta de nuestra necesidad de clamar, entonces nosotros no vamos a decir nada. Si nosotros no nos damos cuenta que hemos estado viviendo bajo una ceguera, entonces no vamos a clamar. Y si no clamamos, ¿sí? No seremos como este Bartimeo que recibió de parte de Dios algo especial. Él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, maestro, que recobre la vista. En otras palabras, quiero que tú te definas. ¿Quieres seguirte viendo como ese ciego que lo único que necesita es que otros se compadezcan dándole dinero? ¿O crees realmente que yo puedo darte libertad? Y cuando le dice que recobre la vista, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Con esto voy a concluir porque esto es algo tremendo. Cuando le dice vete,
Imagínate lo que un ciego que no podía ver, cuando por fin puede ver, obviamente un ciego que no podía ver, ¿no? ¿Apuntarán eso? Eso deberían poner en el chat. Cuando un ciego que no podía ver, de pronto es sanado, lo mínimo que podría hacer es, ahora que puedo ver, puedo salir a cualquier lado. Soy libre, me voy a recorrer el mundo. Pero ¿sabes cuál fue el mejor lugar que encontró Jesús? Que encontró el ciego, perdón, el ex ciego, para estar después de recobrar su libertad, su independencia. Él recobró su independencia, es como, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. Algunos de nosotros cuando cumplimos 18 años, lo primero que fuimos a hacer es ir a meternos a la discoteca. Y teníamos listo la cédula para que nos pregunten, ¿no? A ver, enséñame la cédula, el man de el guarura de la puerta. ¿Cuántos lo hicieron? A ver, honestamente, quiero saber cuántos lo hicieron, porque yo sí lo hice. Chévere. Les voy a contar aquí en paréntesis lo que me pasó a mí. Yo tuve un problema con mi cédula. Esto no es nada espiritual, por si acaso. Algunos están ya listos para anotar. No, no es nada espiritual, solo es un cuento que me pasó. Y yo estaba listo con mi cédula y resulta que yo había tenido un problema unos 3 meses atrás de eso. Y es que cuando yo fui a sacar alguna cosa, con respecto a la graduación, a renovar mi cédula y eso, o tal vez fue para ya decir que soy mayor de edad, resulta que en el registro civil me dicen, ¿sabe qué? Su número de cédula no corresponde con su nombre. De hecho, es una mujer y tiene como 40 y algo años. Yo tenía en ese tiempo recién cumplidos los 18. Entonces, la típica respuesta de ellos, ¿cuál es? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, voy a tratar de leer los labios. ¿Qué me dijeron en el registro civil? A ver, alguien a quien le haya pasado algo similar y le dijeron que tiene que ir a... Nadie. A ver, dilo, Gaby. Exactamente. Eso parece hasta un insulto. Me mandaron a Turubamba. Para los extranjeros presentes, Turubamba es un barrio de Quito, donde está el registro civil, donde tienen los archivos ahí. Entonces resulta que tuve que ir allá y me metí en una sala con un señor que tuvo que ir buscando de carpeta en carpeta, de año en año, así todo para encontrar. Y resulta que yo no era yo, sino que era otra persona, así que buscaron otro y toda la cosa es que encontraron lo mismo. Y cuando me encontraron por fin, ya me asignaron el nombre y todo el trámite que es con esto, las huellas digitales, perdón. Y luego de eso, ya fui a que me inscriban y todo. Entonces, resulta que cambió mi número de cédula. Y cuando yo voy a la discoteca y me dice, a ver, usted cara de niño, con cara de niño, enséñeme su cédula. Y yo le entrego mi cédula y me dice, a ver, dígame, ¿cuál es su número? Y yo, 17, 13, tenga usted, esta cédula es falsa. Y yo, ¡no! Soy yo, ya tengo pelo en el pecho, soy yo. y no pude entrar esa primera ocasión. Y fue chistoso porque no me creyó, al menos en ese lugar no me creyó. Tuve que aprenderme bien para ir a la siguiente discoteca. Pero bueno, ahora sí, regresando a lo espiritual, dejando de lado el mundo, la vieja, pasada manera de vivir, de la cual ya me arrepentí, y ya no es parte de mí. Entonces, cuando él tuvo esta oportunidad de ser independiente como cualquier mayor de edad, que pudo haber dicho, ahora que puedo ver, puedo hacer un viaje, puedo irme a verles a mis padres, puedo ir a visitar esto, no sé, puedo ir a guiñarle el ojo a alguien. ¿Por qué no? No, ahora sí puedo guiñarle el ojo a alguien. Y el mejor lugar que este ciego encontró para experimentar su libertad fue seguir en el camino a Jesús. A veces nosotros estamos esperando, Señor, que yo tenga libertad financiera y me vuelo de este país. Señor, que yo tenga libertad financiera
¿Y qué hago conectado aquí en 180 si tengo plata en los bolsillos para ir a hacer otra cosa? No, me voy. No, si yo quisiera tener enamorada, porque cuando tenga enamorada, entonces voy a salir el viernes en la noche en vez de estar aquí conectado. ¿Me entiendes? ¿Qué sé yo? Me estoy inventando. Pero, ¿dónde pensamos invertir nuestra libertad? Ahí ese trío de varones se están vacilando entre ellos, ya lo estoy viendo. Entonces, ¿dónde vamos a gastar nuestra independencia? ¿Dónde la vamos a invertir? Y dice que él estuvo en el camino, siguió a Jesús en el camino. Yo quiero decirte, tú no puedes callarte. Y debes saber que Dios te restituyó y te dio un lugar. Y ese lugar es para que tú aprendas a hacer luz, para que tú continúes siendo luz a estas naciones, para que tú continúes siendo luz en Cristo. Quiero terminar aquí y yo quiero nada más decirles que quiero leerles una pequeña frasecita que me escribí. Aquí está. Estoy. Acá está. La misericordia solo será clamada cuando vea mi ceguera. Sí, la misericordia solo será clamada cuando yo vea mi ceguera. No es un tiempo para darnos golpes al pecho y decir, sí, soy un ciego. No, no. Es un tiempo de decir, Señor, no importa lo que fui, ten misericordia de mí. Y sana. Sáname de mi ceguera. Cuando Él te pregunte qué quieres, no le digas, quiero una novia. No le digas, quiero un novio. Es que quiero lo que sea. No. Dile, Señor, quiero ser libre en ti. Porque Dios quiere una generación de jóvenes, varones y mujeres, libres en el Señor, que sean luz a otros. Sí, porque hasta para conquistarse necesita ser luz. Hasta para conquistarse necesita ser luz. O no, mujeres. No se van a fijar en un man que esté ahí todo, ¿no es cierto? Todo ahí sacándose el moquito y que esté ahí pensando en cuál es el selfie que más le pega y que está ahí mantenido. No, 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 no. Lo que va, y del otro lado, algo muy similar. Lo que va a llamar la atención en todo sentido es la luz que seamos. ¿Cómo vas a obtener trabajo si vas a un trabajo con cara de desempleado? No, es que mire, en todo lado me han dicho que no, pero tengo la esperanza de que aquí me acepten. No, no habrás acabado de decir esa frase y habrán dicho siguiente o no nos llamen, nosotros les llamaremos. No, uno tiene que saber, Señor, tú me has llamado a ser luz. Señor, tú atrás te pedimos un trabajo con bendición en el que tengamos tiempo suficiente. No podemos rendir esa tierra. Y si hay más trabajo, danos la gracia que necesitamos para organizarnos. Pero Señor, que no nos callen esos vicios incorrectos o esos pasatiempos incorrectos. A veces no son necesariamente pasatiempos malos, pero que comen nuestro tiempo y que nos desgastan. Nuestra mala administración del tiempo, nuestra mala administración de los recursos, que no nos callen. Que la deuda no calle el poder ser de bendición a otros en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que no somos callados a hacer luz. No somos más callados a hacer luz en esta tierra. Yo oro declarando que esta palabra encienda el corazón de estos jóvenes y que todos sepamos
que podemos ser más de lo que estamos siendo y alcanzar más de lo que estamos alcanzando. Y te doy gracias por aquellas personas que se han conectado por primera vez en esta noche. Yo los bendigo, Señor, porque sé que hay esperanza que está en nuestros corazones. Todos aquí estamos gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No me dejes igual. Y yo oro, Señor, porque tú escuchas ese clamor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia se mantiene viva y tú eres parte de ella. Síguenos en nuestras redes sociales, encuéntranos en Facebook e Instagram como 180 CDF Granados. No dejes de conectarte a nuestras reuniones los viernes cada 15 días a las 7:30 de la noche. Y no olvides conectarte a nuestro canal de YouTube Comunidad de Fe Granados. La iglesia no se detiene. Porque la iglesia eres tú.